6 detenidos, 3 municipios bajo rastreo, un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales que cayó en cuestión de días. Y sin embargo, 10 días después, la única persona que de verdad importa en esta historia sigue sin aparecer. Roxana Guzmán, la periodista a la que un comando armado arrancó de su casa a golpes de mazo el pasado 2 de junio en Nanchital, Veracruz, no ha vuelto. Y esa, y no la foto del operativo exitoso, es la verdadera medida de este caso. Porque en México nos hemos acostumbrado a celebrar las detenciones como si fueran el final de la película, cuando muchas veces son apenas el tráiler de una impunidad que ya conocemos de memoria. Hoy no vengo a venderte un golpe heroico, vengo a hacerte una pregunta incómoda que casi nadie está formulando en medio del ruido. ¿De qué sirve atrapar rápido a 6 personas si la mujer secuestrada sigue desaparecida? Si sus propias familias gritan que son inocentes y si nadie, absolutamente nadie, ha dicho todavía quién dio la orden de llevársela. La velocidad de un operativo impresiona, pero la velocidad no es justicia. Y en un país que es el más letal de América Latina para la prensa, confundir una cosa con la otra es precisamente lo que ha permitido que tantos casos terminen archivados con un par de detenidos de relleno y la verdad enterrada para siempre. En los próximos minutos vamos a mirar este caso desde un ángulo distinto al que te están ofreciendo. Vamos a contarte quién era Roxana de verdad y qué estaba investigando justo antes de que se la llevaran, porque ese dato lo cambia todo. Vamos a desmenuzar cómo se armó el operativo, con honestidad sobre lo que se hizo bien y lo que está temblando. Vamos a meternos en las dos grietas que pueden hacer que toda esta historia se derrumbe. Las dudas sobre las pruebas contra los detenidos y esa denuncia sobre una prenda tipo uniforme que las autoridades no han logrado despejar del todo. Y vamos a terminar donde el caso de verdad está hoy, con un giro que ocurrió apenas en estas horas y que muy pocos canales han contado. Quédate, porque si esta historia te duele, mereces que te la cuenten completa y sin propaganda. Empecemos por quién es Roxana. Porque para entender un crimen hay que entender primero a la víctima. Roxana Berenice Guzmán Ramírez no es una estrella de la televisión ni una corresponsal de un gran consorcio con un ejército de abogados detrás. Es la directora de Pulso Informativo del Sureste, un portal local que cubre lo que pasa en su tierra, seguridad, política, los abusos del día a día en la región sur de Veracruz. Es madre de una hija menor de edad que hoy llora su ausencia. Es, en otras palabras, exactamente el tipo de periodista más expuesto y menos protegido que existe en México. El reportero de pueblo, el que conoce a todos y al que todos conocen, el que no tiene escudo institucional cuando alguien decide que habla de más. Y aquí viene el dato que el guión fácil de este caso suele pasar por alto, pero que para nosotros es central. Según se ha reportado, Roxana ya había tenido que abandonar Veracruz una vez por la violencia. Ya conocía el precio. Y aún así, decidió volver a su región a seguir informando. Esa decisión no es un detalle, es el corazón moral de esta historia. Una mujer que sabía perfectamente el riesgo y que eligió no callarse. ¿Y qué estaba contando Roxana? Aquí es donde el caso adquiere una dimensión que pone los pelos de punta. De acuerdo con lo reportado, una de sus últimas coberturas, apenas días antes del secuestro, fue sobre un presunto abuso policial. Un video grabado en Ixhuatlán del Sureste, el 24 de mayo, en el que se observa a un elemento de la policía municipal golpeando a un hombre. Roxana lo mostró y comentó, según lo difundido, con una frase que ahora resuena distinto: «Qué mal está quedando la policía». Que una periodista que documentaba abusos de corporaciones de seguridad sea arrancada de su casa pocos días después es, como mínimo, una coincidencia que ninguna investigación seria puede ignorar. No estoy afirmando una relación causal. Sería irresponsable hacerlo sin pruebas. Pero sí estoy diciendo que esa línea tiene que investigarse a fondo y que cualquier reconstrucción honesta del caso tiene que ponerla sobre la mesa en lugar de esconderla bajo el aplauso al operativo. Ahora vamos a los hechos de esa mañana, porque el horror quedó grabado. El 2 de junio, en la colonia 1 de Mayo de Nanchital, un grupo de hombres armados llegó por Roxana. No tocaron, no negociaron, no avisaron. Uno de ellos, con arma en mano y pasamontañas negro, reventó el cristal de la puerta con un mazo para forzar la cerradura. En el video difundido se escucha a un hombre advertir que había un bebé en la casa. Los agresores ordenaron a la periodista y a su acompañante tirarse al piso y se la llevaron por la fuerza. Un familiar alcanzó a registrar parte de la escena y ese video de poco más de 30 segundos se viralizó en horas, encendiendo una indignación que cruzó fronteras. Y conviene detenerse aquí, porque esa indignación no fue un adorno. Fue, probablemente, el motor real de todo lo que vino después.
no nos engañemos sobre cómo funciona México. Si ese video no se viraliza, si el país no voltea a ver, lo más probable es que este caso hubiera seguido el destino de tantos otros: el silencio, la presión social, la de la gente común compartiendo y exigiendo, no la de los grandes medios, es lo que obligó a la maquinaria a moverse. Y eso, aunque sea esperanzador, también es una denuncia. Que la justicia llegue solo cuando hay cámaras encima dice mucho de lo que pasa cuando no las hay. Bajo esa presión, el aparato se encendió. La Fiscalía de Veracruz, encabezada por Lisbeth Jiménez Aguirre, tomó la investigación. La gobernadora Rocío Nale confirmó avances. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las autoridades federales trabajaban coordinadas con el Estado y el aparato de seguridad federal, incluido el equipo de Omar García Harfuch, se sumó al rastreo. Y aquí quiero ser muy preciso, porque la precisión es lo que nos distingue. El operativo que terminó con los 6 detenidos fue encabezado por la Policía Ministerial de la Fiscalía de Veracruz, con apoyo de fuerzas federales. No fue, como algunos lo han pintado, una hazaña personal de Harfuch arrasando solo. Fue una maquinaria conjunta, estatal y federal, volcada sobre un mismo caso por la presión pública. Reconozcamos lo que se hizo. Según la Fiscalía, el cruce de 3 elementos permitió cerrar el cerco. El análisis cuadro por cuadro del video del secuestro, que habría permitido identificar la camioneta usada por los captores, una serie de testimonios y la geolocalización de dispositivos electrónicos, ese rastro invisible que dejan los teléfonos por donde pasan. Con ese cruce, se identificó el vehículo y se trazaron las rutas que el comando habría seguido tras salir de la casa de Roxana. Es trabajo de investigación real, y hay que decirlo. Pero, y aquí empieza el otro lado de la historia, el que los titulares celebratorios prefieren no tocar. Ese mismo trabajo abre 2 grietas enormes. Y si tú llevas días con este caso atravesado en la garganta, necesitas conocerlas, porque de ellas depende que esto termine en justicia o en otra herida abierta. Si te importa que la verdad no se entierre, suscríbete y quédate, porque vamos a seguir este caso hasta el final, pase lo que pase. La primera grieta son los propios detenidos. Cuando uno revisa quiénes son, el caso se vuelve más turbio, no más claro. Según medios como Milenio, entre los 6 habría 2 trabajadores de Pemex, un empleado de un colegio de bachilleres y un abogado, caras comunes, vidas en apariencia normales. Y sus familias han salido a defenderlos con fuerza. Sostienen que son inocentes, que los están ligando al caso sin pruebas concluyentes y han denunciado presuntos abusos durante la captura. Una familiar lo dijo a las afueras del Centro de Justicia de Coatzacoalcos con todas sus letras. Los están relacionando con el caso de Roxana, pero son mentiras. Por eso hay que decirlo sin titubeos, porque la presunción de inocencia no es negociable y aplica para todos. Por ahora los 6 son presuntos, y será un juez quien determine si hay elementos para vincularlos a proceso. Y aquí está el riesgo real que nadie quiere nombrar. Si la Fiscalía no logra sostener esas pruebas ante el juez, los 6 podrían quedar libres, y la investigación regresaría casi a foja cero. Detener rápido no es resolver. Una captura espectacular que se cae en tribunales no solo libera a quien quizás sí era culpable, también puede haber destrozado la vida de quien era inocente. Por eso la velocidad, sin solidez, puede ser tan peligrosa como la lentitud. La segunda grieta es todavía más espinosa y conecta directamente con lo que Roxana investigaba. La Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos denunció que en las grabaciones del secuestro se alcanza a ver a uno de los agresores con una prenda parecida a los uniformes de una corporación de seguridad. Las autoridades habrían rechazado de manera tajante que participaran servidores públicos, sosteniendo que fueron civiles, y es justo que se respete esa versión oficial mientras no se pruebe lo contrario. Pero piénsalo en contexto. Una periodista que días antes documentaba un abuso policial, secuestrada por un comando en el que alguien denuncia haber visto algo parecido a un uniforme. Esa duda, una vez sembrada, es muy difícil de arrancar, sobre todo en una región donde la desconfianza hacia ciertas corporaciones viene de muy lejos. No afirmamos nada, exigimos que se aclare, porque mientras esa pregunta siga flotando, ningún operativo, por rápido que sea, va a devolverle la tranquilidad a una sociedad que tiene motivos de sobra para desconfiar. Y mientras todo esto se debate, la pregunta más importante de todas sigue sin respuesta, y es doble. ¿Dónde está Roxana en este preciso momento? ¿Y quién dio la orden de llevársela? Porque seamos claros, aún en el mejor de los escenarios para la investigación, los 6 detenidos serían las manos que ejecutaron. Pero las manos no se mueven solas. ¿Quién las movió desde la sombra? ¿Quién decidió que una periodista de un portal pequeño, sin grandes consorcios detrás, tenía que callar?
Ese autor intelectual sigue sin nombre y sin rostro, y mientras no aparezca, esta historia está incompleta, porque atrapar al brazo nunca es lo mismo que atrapar a la cabeza. Esa es la diferencia entre simular justicia y hacerla. Aquí es donde tengo que darte el dato más reciente, el que cambia el tablero y que apenas está ocurriendo. Este caso ya no está solo en manos de Veracruz. La propia fiscal estatal confirmó que la Fiscalía General de la República solicitó atraer la investigación y que la carpeta fue entregada a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión en la Ciudad de México. Es decir, el caso subió de nivel. Ahora es una investigación federal especializada en delitos contra la prensa. Eso puede leerse de dos maneras. Y honestamente las dos son ciertas a la vez. Por un lado, es una buena señal. Reconoce que esto no es un secuestro común, sino un posible ataque contra la libertad de expresión, y pone recursos federales especializados sobre la mesa. Por el otro, la atracción federal también ha sido, históricamente en México, el lugar donde algunos casos incómodos se diluyen entre dependencias hasta enfriarse. Cuál de las dos historias se cumpla dependerá enteramente de que la presión pública no baje. Y conviene decir algo más, sin crueldad, pero con verdad. En días pasados circularon versiones de que Roxana había sido localizada con vida. Las autoridades las desmintieron. Sigue desaparecida. Y cada día que pasa, la urgencia crece. Quiero cerrar saliéndome del expediente, porque este caso es un espejo y conviene mirarse en él. México fue, según artículo 19, el país con mayor violencia letal contra la prensa en América Latina en 2025. Veracruz arrastra desde hace más de una década la fama de ser el estado más peligroso del país para ejercer el periodismo. Una lista larguísima de comunicadores amenazados, agredidos, desaparecidos y asesinados, demasiados de ellos sin un solo culpable tras las rejas. Cada caso que queda impune manda el mismo mensaje silencioso a todos los demás reporteros de pueblo del país. Cállate, no preguntes, no investigues, porque a ti también te puede tocar y a quien te calle no le va a pasar nada. Ese miedo es en sí mismo una forma de censura, y por eso lo que se resuelva con Roxana pesa muchísimo más que 6 nombres en un expediente. Si se demuestra que arrancar a una periodista de su casa tiene consecuencias reales, que aparece con vida, que los responsables verdaderos enfrentan la justicia y que se llega hasta quien dio la orden, entonces algo cambia de fondo en este país. Pero si esto se diluye, si los detenidos quedan libres por pruebas mal armadas, si Roxana no aparece y el autor intelectual nunca tiene rostro, el mensaje será el de siempre. En ciertas regiones de México, informar puede costar la libertad, y silenciar al mensajero sale gratis. Lo que esta semana sí demostró es que cuando hay voluntad y hay presión, el Estado mexicano puede moverse rápido. Eso, después de tantos casos archivados sin un solo detenido, no es poca cosa. La pregunta que queda flotando, la verdadera prueba, es si esa misma fuerza y esa misma prisa se van a usar para lo que de verdad importa, traer a Roxana de vuelta y dar con quien ordenó callarla. Eso todavía no tiene respuesta, así que dime tú en los comentarios. ¿Crees que la atracción federal del caso va a llevar a la verdad completa? ¿O temes que sea el principio del olvido? ¿Y qué opinas de la velocidad del operativo frente a las dudas sobre las pruebas? Leo cada comentario y los más certeros los retomo en próximos videos. Si esta historia te dejó con esa mezcla de rabia y esperanza, no la sueltes. Compártela para que el nombre de Roxana Guzmán siga en las noticias, porque mientras un caso está en la conversación, es mucho más difícil de enterrar. Suscríbete y activa la campanita, porque lo vamos a seguir hasta el final, por Roxana y por cada periodista que se atrevió a no callar. Nos vemos en el próximo video.